Buenos días con todos. Les invito, pueden ya poner la presentación si tiene, ahí está. Les invito a interactuar conmigo en Twitter, Facebook, redes sociales, la que les guste. Háganme preguntas, comentarios, no responderé ahorita, evidentemente, sino después. Críticas, cualquier cosa que ustedes quieran. Sobre todo en Twitter creo que puede ser interesante, pero si quieren en Facebook también puede ser. ¿Sí? Y el hashtag que generalmente utilizo para las presentaciones relacionadas con este tema es competitividad DC. Utilícenlo o utilicen de la cámara el que ustedes quieran. ¿Okay? ¿Qué charla más interesante la de la mañana? Sí, sobre todo una que me dejó a mí pensando, que es el tema de Taiwán, ¿no? Y si uno puede responder o digamos, resumir lo que fue la charla de la mañana, yo me quedo con que primero, keep it simple, ¿no es cierto? El segundo, que sean las políticas públicas prácticas. Y el tercero, uno que no nos dijo el señor de Taiwán, pero que es déjense de vainas, ¿no? Creo yo que eso resume en gran medida el tema de la mañana. Y en gran parte mi charla de hoy es justamente eso, ¿no es cierto? Déjense de vainas, o dejémonos de vainas de gran sentido, porque la competitividad es un tema de todos, ¿no? Entonces yo les propongo esto, ¿no es cierto? Avanzar sobre este tema. Tengo bastante poco tiempo, así que voy a tratar de ir avanzando lo más rápido posible y hacerle lo más dinámico. No pestañeen porque se pierden, ¿no? Alguna parte de lo que vamos a ver acá, ¿sí? En algún momento creo que me voy a bajar porque creo que es más interesante. Bueno, vamos a ver. Tenemos dos países, ¿no es cierto? En el año 68, dos países. No les pongo nombres. ¿A quién le apuestan? Un país en el lado derecho, digamos, ¿no es cierto? O comencemos con el izquierdo, ¿no es cierto? El izquierdo que está muy basado en temas relacionados con bananas, café, cacao. No importa los datos y demás, por lo pronto fíjense en los colores. Los colores son los que van a definir aquí por dónde vamos. Bananas, café, cacao y frutas, ¿no es cierto? Ese es el gran componente de este país, ¿no es cierto? Y este país B, llamémosle así, tiene lo mismo, ¿no es cierto? Banano, café, cacao y frutas. En el lado derecho, cada uno tiene una pequeña diferencia, ¿no es cierto? En ciertas industrias, alguno tiene un poquito más de textiles, el otro tiene menos textiles y demás. El año, 20 años después, ¿a quién le apuestan? ¿No? Los mismos dos países, por el lado derecho hay un país que descubre petróleo, ¿no? Y este país ya comienza a generar alrededor del 35-40% de su matriz productiva con petróleo y derivados de petróleo. El otro lado, el otro país se queda estancado. ¿A quién apuestan? Aquí ya posiblemente más del 50% de ustedes dirán, bueno, podemos apostarle al que tiene más recursos para invertir en otros temas, que va a ser posiblemente el tema petrolero. Sigamos un poco más adelante. Así llegan estos dos países del año 95. En el año 95, el país A tiene bananas, cereales, café, crustáceos, digamos, tiene petróleo, ¿no es cierto? El petróleo ha disminuido un poco su participación por fluctuaciones en el precio internacional, etcétera. Y en cambio, el país B se queda una especie como de estancado, ¿no es cierto? Los colores son los mismos, sigue teniendo café, cacao, azúcar, ¿no es cierto? Banano, aunque cambia un poco su matriz productiva incorporando esta parte verde que está acá abajo, ¿no es cierto? La parte verde que está ahí, que es básicamente textiles, pero no tiene mucho más. ¿A quién le apuestan? El 70% o más le comenzaríamos a apostar mucho más al país A. Evidentemente en el país A estoy hablando de Ecuador, en el otro país les voy a revelar el misterio dentro de poco. ¿Será un país en desarrollo? ¿Será un país de Asia? ¿Será un país del África? Bueno, aquí es el último momento en el cual estos dos países se parecen. A partir del año 95 comienzan a ser mucho más disímiles entre sí. Hoy por hoy, con datos del 2012, que son para comparar entre los dos países. Este país, ¿no? El país A tiene más del 54%, llamémosle Ecuador, el país A tiene más del 54% de sus exportaciones o su matriz productiva metida en la parte negra. Es decir, tiene un presente negro y quizás un futuro negro, ¿no? ¿Cómo está el otro país? El otro país está así. En cuestión de 15 años, 15 años, el otro país tiene hoy por hoy en su matriz productiva circuitos integrados, tiene partes y accesorios de maquinarias en más del 50%, tiene todavía bananas, camarones, frutas, etcétera, etcétera. Es decir, sigue siendo un país, ¿no? En vías de desarrollo, podemos llamarle, pero ha cambiado su matriz productiva. Fíjense la otra parte que está ahí, la parte gris, no sé si avanzan a leer, pero dice maquinaria, ¿qué dice ahí? Equipos médicos, ¿sí? Equipos médicos, medicinas, farmacéuticas y demás. Hasta ahí terminó la coincidencia con ese país que les voy a enseñar después de otro ratito cuál es. Es el país B por lo pronto. ¿Ok? ¿Cuál es mi propuesta para el día de hoy? Mi propuesta en 20-25 minutos es la política de competitividad actual está basada en un esquema top-down, de arriba a abajo. ¿Sí? Funciona bien para resolver problemas puntuales, problemas ordenados, problemas en los cuales trabajamos en factores básicos. Y las charlas de la mañana me ratifican eso. Hemos venido trabajando muy bien en factores básicos de competitividad.
No puedo quejarme de esos factores, ¿no? Voy a ir hablando sobre cuáles son, pero ya pueden anticipar. Es ciertos tipos de educaciones básicas, generalizadas además, infraestructura, energía, etcétera, etcétera. Son factores de competitividad básicos, pero falta mucho más. Mi propuesta es que para resolver problemas complejos, que es lo que viene hoy por hoy, necesitamos otro tipo de paradigma. Y ese paradigma tenemos que adaptarlo no solo del sector público, la academia, sino también el sector privado, y por eso les propongo esto. Entonces vamos, que ahí estoy proponiendo un paradigma nuevo, digamos, tiene que haber un paradigma viejo. Y este paradigma viejo en el cual estamos enfrascados hoy por hoy en la política pública y en la política industrial, viene desde la revolución industrial. La revolución industrial, este proceso tecnológico, digamos, de especialización y demás, nos lleva a la creación de este paradigma. Básicamente, revolución industrial significa orden, eso es, ¿sí? Ese es el paradigma que nos viene desde ahí. Y esto funcionó muy bien, ¿no? De hecho, el mundo funciona como un reloj en esta época, siglo XVIII, siglo XIX, hasta ahí, digamos, ¿no es cierto? Parte del siglo XX. Entonces, ¿cómo es esta visión del mundo basada en un reloj? Tenemos causalidad, ¿no es cierto? Causa, efecto. Podemos, en base a una causa determinada, entender cuál va a ser el efecto en forma muy fácil, ¿no es cierto? Imagínense que estamos hablando de un reloj, que es básicamente el mecanismo que estamos tratando de entender. Reduccionismo. Se puede sacar las partes del reloj, le entiendes, le analizas, le limpias, le vuelves a meter y el reloj sigue funcionando, ¿no es cierto? Puedes interpretar las partes. El otro tema es predictibilidad, ¿no es cierto? Le puse en inglés, predictability, no sabía muy bien cómo traducirle. Se puede saber casi con seguridad a dónde va a llegar. Y el cuarto enfoque de la revolución industrial es básicamente, ¿no? Determinismo. Yo puedo determinar, puedo cambiar las manecillas del reloj y saber con cuántos minutos se va a adelantar, con cuántos minutos se va a atrasar y puedo saber con cierta seguridad qué va a pasar de aquí a 100 años con ese reloj. Determinismo, sabemos exactamente. Entonces, causalidad, reduccionismo, predictibilidad y determinismo. Estos son los parámetros en los cuales se ha evaluado el mundo en términos generales. Se han hecho una serie de avances, pero también esto nos está atrasando en ciertos temas de política pública. ¿Ok? Y claro, el mundo funciona, pero siempre salen unos aguafiestas. Y los aguafiestas comienzan a aparecer, ¿no es cierto?, aquí unas personalidades importantes. El primero que aparece es Darwin, ¿no es cierto?, con la teoría de la evolución, y nos enseña que no todo es lineal, que hay mecanismos que son mucho más complejos de lo que esperamos. El segundo es, son dos, es Planck y Heisenberg, con la teoría de la física cuántica, que dice que mientras más nos acercamos a las partículas, esas partículas comienzan a trabajar en forma errática y no tan lineal como predecía Newton, ¿no es cierto?, que es el tema de la charla. La relatividad, la teoría de Einstein, ¿no es cierto?, depende de dónde estés parado, puedes interpretar de diferentes maneras los fenómenos incluso físicos. Después ya se me montó uno encima del otro. Y el otro es, en economía tenemos a Hayek y Schumpeter que producen unos cambios interesantísimos en economía. Y el último es Lorentz, que ya termina de dañar todo con su teoría del caos. Y nos dice que los fenómenos tienden a ser complejos, desordenados y al mismo tiempo ordenados, ¿no? Y si quieren entender más sobre esto, analicen a Lorentz y demás. Entonces, ¿qué nos dice esto de aquí? Que hay un mundo más allá de la parte ordenada, más allá del tema de causa-efecto, que todavía no entendemos adecuadamente. ¿Ok? Antes de meternos mucho más en esto, ¿no es cierto?, quiero traerles a colación algunos ejemplos de sistemas complejos, o como se les llama hoy por hoy, sistemas adaptativos complejos. Y ustedes van a darse cuenta que están alrededor de nosotros. El primero es el sistema financiero. Sí, es un sistema complejo. Más del 50% de las investigaciones que están haciendo en el mundo, en esta nueva área de la economía, son en el sistema financiero, y hay una razón por esto, porque la crisis económica de 2008 nos coge con los pantalones abajo a la ciencia económica, ¿no es cierto? Nos coge desprevenidos. Y entonces gran cantidad de gente tratando de entender de otra forma los fenómenos complejos. Y hecho de paso, solo esto como un comentario y paréntesis, si es que el sistema financiero es un fenómeno complejo y no es ordenado, lineal, causal y demás, si tú le pones una ley que sea lineal, causal y ordenada, puedes generar problemas más graves de lo que esperas al principio. No es el tema de la charla, simplemente les digo para pensar, ¿sí? En términos de comercio mundial es un sistema complejo, y voy a pasar más rápido. Las ciudades, la competitividad, las relaciones sociales, todo el tema de Facebook, networks industriales, social networks, todo esto tiene que ver con sistemas complejos. Las crisis económicas, los clústeres industriales son fenómenos adaptativos complejos. Piensen, si que quieren, en Silicon Valley, es el mejor ejemplo de un sistema adaptativo complejo. Y finalmente, los sistemas de innovación. Es tan complejo generar innovación porque no es un proceso lineal. No es que pongo un par de personas, un poco de plata, un par de empresas y se genera innovación. Es tremendamente complejo y hay que entenderlo de esa forma. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de un sistema adaptativo complejo? Primero, lo que se llama el butterfly effect, ¿no? Un efecto mariposa. Y en este tema me quiero demorar solamente un minuto más.
Este es el tema de investigación en el cual estoy metido en mi tesis, o en el que he estado analizando en mi tesis doctoral. Es justamente tratando de entender todos los encadenamientos productivos a nivel mundial, de todos los países y de todas las industrias, bueno, 35 industrias en el mundo, tomando más de 2 millones de puntos de información en cada año de seguimiento, tratar de entender cuáles son las industrias que determinan el crecimiento del mundo y cuáles son las industrias que tienen más probabilidad de expandir o de crear avalanchas, por ejemplo, de crecimiento económico o de crisis económica. Todo esto nace de la crisis. Tratar de entender qué pasa con esas industrias. Lo tradicional ha sido pensar que las industrias grandes, definan grande como quieran, en empleo, en tamaño de PIB, en exportaciones, en lo que ustedes quieran políticamente o lo que sea. Lo tradicional ha sido pensar que las industrias grandes son las importantes, a esas hay que protegerlas, a esas hay que cuidarles, hay que trabajar con esas hay que clusterizarles, hay que anclarles, etc. La investigación mía y de otros colegas a nivel mundial demuestra que no es tanto así. Son importantes esas grandes en ciertos sentidos, pero más importantes son el network industrial que está alrededor tuyo. Y en cierto sentido, las industrias centrales, mientras más central en el contexto mundial es una empresa, es decir, me refiero a cuántas empresas utilizan mi industria para pasar a otra industria en términos de encadenamientos productivos, de dónde compro mi producto, es decir, una versión de supply chain, mientras más central son las empresas de industrias del mundo, más capacidad tienen de generar esto que se llama ripple effects, ¿no es cierto? Regar las avalanchas positivas y negativas en el mundo. Si es que esto es así y llegamos a comprobar lo que parece ser esta teoría, tenemos que cambiar nuestra visión un poco del mundo. ¿Qué más es un sistema adaptativo complejo? Tiene muchas interconexiones, ¿no es cierto? Gran cantidad de información en los sistemas que son difíciles de analizar. Los patrones, puedes analizarlo, pero no puedes hacer predicciones específicas, puedes ver la tendencia, los patrones. Interacción, la interacción entre los componentes del sistema genera resultados que a veces no puedes predecir. Y eso es interesante analizarlo. La irreversibilidad, tú puedes tomar Silicon Valley y entender cómo llegó allá, pero no puedes poner Silicon Valley e ir para atrás porque generas otro Silicon Valley, es otra cosa, es un proceso evolutivo, adaptativo. Y entonces replicar esos sistemas es tremendamente complejo, ¿no? Y después el desequilibrio. El desequilibrio, el hecho de que todo está constantemente cambiando, esa es la norma de los sistemas adaptativos complejos, ¿ok? ¿Cuál ha sido el enfoque de la política pública tradicional? No solo en el Ecuador, a nivel mundial. Hay una serie de libros que les puedo después recomendar a través de Twitter o Facebook. Se basa en una visión mecánica, en esa visión de la revolución industrial, en el cual tu enfoque es top-down. ¿Ok? Funciona bien, como les digo, cuando tienes problemas ordenados, cuando tienes problemas lineales. ¿Qué es un problema lineal? Poner una carretera de A a B. Requiere mucho ingenio, requiere mucha investigación, requiere mucho análisis, requiere una serie de cosas, pero es de A a B. Transformar el sistema de educación es un sistema complejo. Poner una escuela no es complejo, es invertir en la parte de infraestructura, pero el sistema de educación es la parte compleja y es lo que tenemos que entender. Pero cuando funciona, pero cuando estamos tratando con sistemas complejos, sistemas adaptativos complejos como los que enseñé hace un momento, entonces ese modelo no funciona. Ok, ¿cómo analizar los sistemas complejos? Una opción entre muchas, y la que les traigo a colación hoy día, porque es la que conozco un poco más, ¿no? Un poco más, porque es toda una ciencia extraña y compleja en sí mismo, es el Network Theory, que sale en base justamente de Facebook, ¿no es cierto?, de social network y demás, pero comenzar a analizar esto en términos industriales, en términos de competitividad y la teoría de la complejidad. ¿Sí? Estos dos temas van a definir lo que va a pasar en términos de investigación, de aplicación de políticas públicas y una serie de otros sectores en las empresas incluso, ¿no?, en el futuro. Así que ténganles en cuenta. Ok, les traigo uno de los estudios que creo yo que es el más interesante en términos de complejidad. No, Hausman e Hidalgo de la Harvard Kennedy School no fueron los primeros que inventaron este tema, ni son los primeros en exponerlo, pero son los primeros en ponerlo a disposición de todo el mundo. Es muy estilo gringo, muy estilo Harvard, ¿no es cierto? El Atlas of Complexity. Antes de meterme en este tema que es tremendamente complejo, les quiero traer una historia del mismo Hausman, ¿no es cierto? Una historia de monos y de árboles. Lo que les voy a enseñar en un momentito es esto. Pero antes de ir a esta complejidad, vamos de atrás, ¿no es cierto? Monos y árboles, muy sencillito. Los monos son las empresas, los árboles son las industrias. Todo lo que uno trata de hacer en política de competitividad es permitir que los monos salten al árbol más lejano y no se queden solamente en su propio árbol, reproduciéndose, ¿no es cierto?, y atrofiándose entre ellos mismos posiblemente, sino que busquen a crecer más allá. Los monos tienen ciertas capacidades y las capacidades solo pueden desarrollarse de parte de los monos y de los otros monos, interactuando adecuadamente. Con lo cual, si es que un mono es atrofiado y no tiene capacidades, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer? Acercarle la arboleda y acercarle el rainforest para que estén más cercanos a él.
De esa manera, incluso el mono más atrofiado va a poder saltar. Pero no podemos permitir que un mono, digamos, que está en un árbol, o plantearnos que un mono que está en un árbol salte a la siguiente selva sin crear los encadenamientos adecuados. ¿Me entienden? Eso es lo que Hausman propone con su mapa de la complejidad. ¿Sí? Y el mapa de la complejidad de Hausman lo que nos dice es básicamente dónde están localizados todos los productos del mundo. Esto lo pueden bajar en internet gratis prácticamente, el estudio del año 2011, yo tengo el 2014, ¿ok? Esto nos dice todos los productos que hay en el mundo. Entonces, por ejemplo, en esta zona de acá, y antes les explico, cómo están juntados los nodos, digamos, de este network industrial internacional. Se juntan las industrias cuando tienen capacidades similares. ¿Y qué es capacidad? Es capacidad, por ejemplo, para tú producir queso, por decir una cosa, requiere ciertas capacidades como país, como industria, como nación, que son diferentes de las capacidades que requieres para producir escáneres, tomógrafos, etcétera. ¿Sí o no? Con lo cual, no puedes pretender pasar a una industria si no tienes las capacidades adecuadas. Hausman nos permite entender cuáles son los pasos que tiene que ir dando una nación para pasar de monos que producen temas agrícolas a monos que producen escáneres, fotos y demás, ¿no es cierto? Y entonces aquí está muy claro, fíjense ustedes la parte verde del lado derecho de su gráfico, en el lado derecho tenemos todo lo que tiene que ver con temas agrícolas, agropecuarios, agroindustriales. En el centro, la parte azul, que es la más encadenada de todas, es súper interesante, todo el tema de metalmecánica, industria, automotores, máquinas para otras industrias, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Esta nos permite saltar a muchos otros lugares. ¿Dónde está el petróleo, que es de la vocación productiva del Ecuador hoy por hoy? Está aquí arriba, esa pelotita que está aquí arriba, ¿no? Esa no nos lleva a ningún lado, no se encadena con nada. Nos genera mucha riqueza, pero nos genera también una serie de otros problemas. ¿Dónde está el futuro inmediato del Ecuador en los próximos 10 años? Minería. ¿Dónde está la minería? Acá arriba, aquí al lado. Tampoco nos lleva a ningún lado, ¿no? Para los que están por acá, acá está el petróleo, ¿no? Y acá está la minería, con mi pulso que está un poco inestable. ¿Ok? ¿Dónde está la nanotecnología? ¿Dónde está la biotecnología? ¿Dónde está la medicina? Está en esta parte de aquí. ¿Ok? Ustedes ya pueden ir pensando por dónde está el Ecuador, pero les voy enseñando esto en un momentito más. ¿Ok? Despejemos el misterio. Aquí está el Ecuador de hoy por hoy. Y el otro caso es Costa Rica. No es ningún país asiático, que son súper interesantes, pero tiene otro código genético incluso, ¿no es cierto? Son diferentes en términos culturales. Es Costa Rica, que hasta el año 95 uno le hubiera apostado al Ecuador y no a Costa Rica. Y el caso de Costa Rica es bien interesante. Quienes han estado en mis clases en el IDE, en el tema de clústeres, saben de lo que estamos hablando, porque analizamos el caso de Costa Rica desde adentro, qué hicieron desde el punto de vista político, industrial, empresarial y demás, ¿no es cierto? Pero les traigo simplemente a colación esto. Fíjense ustedes, ¿qué fuerza misteriosa puede cambiar la matriz productiva de Costa Rica tan rápido? En el año 95 tenían esto, ¿no es cierto? Lo que vimos hace un momento. Entonces tenían básicamente productos básicos y algo de textiles. 3 años después, en el año 98, ya tienen metido esta parte azul, que es partes de maquinarias, chips, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Tienen algo siguen teniendo textiles y demás, es decir, siguen siendo un país en desarrollo, pero ya tienen metido el tema de chips, tecnología y demás. Y en el 2012 logran esto. ¿Qué fuerza extraña genera eso? Hay una sola fuerza en el mundo que hace esto: la inversión privada. Y en este caso es la inversión privada extranjera. Es Intel. Es Intel metido como parte de la estrategia de atracción de inversiones de Costa Rica. Pero no solamente Intel, es una estrategia de competitividad. Clusters, en términos potenciales y existentes. No tratar de inventarme clusters, sino ver dónde tengo clusters actuales, cómo les potencio. La institucionalidad, que tiene que ir más allá del gobierno de turno. No pensar en términos políticos, partidistas. El enfoque en competitividad. Podemos hablar de competitividad sistémica, es lo mismo. Competitividad es competitividad. Pero hay que enfocarlo en esto como una política nacional, ¿no? Alianzas con universidades, con las universidades que ya están ahí, con el INCAE, ¿no? Con conexiones internacionales, pero también con las locales. Requerimientos de capacitación enfocado en las empresas. ¿Qué necesitas tú de aquí a 5 años? ¿Qué necesitas en 10 años? Ok, en base a lo que las empresas requieren, vamos a trabajar. Y finalmente, coordinación con el gobierno, no para reemplazar el mercado, sino para incentivar el mercado, que es lo que vimos en la mañana de Taiwán. Es exactamente eso. Ustedes vayan relacionando las presentaciones del día con esto y van a darse cuenta. Entonces, aquí tenemos el Product Space de Costa Rica en el año 95. Las pelotitas de colores indican dónde Costa Rica tiene ventajas competitivas.
¿Sí? Ventajas competitivas de Costa Rica. Fíjense usted, siguen siendo un país del año 95 que está muy basado en el tema agrícola, no tiene mucho más. Y por este lado, donde va a venir el clúster de telecomunicaciones, tiene una o dos industrias competitivas, no mucho más. Hay una evidencia de que algo puede desarrollarse, pero no mucho más. ¿Cómo creas competitividad en un clúster que casi no existe? Le traes a la empresa más productiva del mundo en ese clúster, en base a alianzas público-privadas, en base a traerles no solamente en base a incentivos para que después se vaya Intel y demás, sino a generar alianzas de largo plazo. Ahora, ¿cómo es el Ecuador? Este es el Ecuador del año 2012. Aquí están nuestras pelotitas que son en las cuales tenemos ventajas comparativas, digamos, en las cuales supuestamente somos mejores que otros. Fíjense que se parece mucho a Costa Rica del año 95. Si queremos desarrollar tecnología en la parte de esa izquierda del gráfico, ¿no es cierto? Todo lo que está por acá, biotecnología, nanotecnología, software, etcétera, etcétera, tenemos que tratar de tener una estrategia bien interesante de atracción de inversiones, de atracción de inversión local y trabajar en forma coordinada para generar esas cosas. Espontáneamente esto no surge. Estamos de acuerdo en a dónde hay que ir, ¿no es cierto? Hay que apuntar hacia eso. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy por hoy? Lo que tenemos hoy por hoy es temas agrícolas, agroindustriales, metalmecánicos, con empresas, lo hemos visto hoy, de talla mundial, que tienen la capacidad de hacer, digamos, una especie del big push que hizo Corea, si que queremos utilizar de esa forma el caso coreano. Pero tenemos el ejemplo de Taiwán, que es tremendamente más interesante, como nos enseñaron esta mañana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que separar la ilusión política de la realidad. Aquí hay una ilusión política, ¿sí? Y hay que separarla de lo que es la realidad empresarial e industrial. Hay que trabajar en base a crear las capacidades para que los monos salten cada vez más lejos. Trabajar justamente en el ecosistema. En trabajar para que todos los monos, todos los que se van desarrollando, no sé cuál es el mono que va a salir mañana, pero ese mono que nazca en el Ecuador pueda saltar más rápidamente al siguiente punto. Pero no se pueden crear monos en forma artificial. O mejor dicho, sí se puede, pero es muy caro e ineficiente. Y el que tiene que poner la plata ahí es el gobierno para crear ese mono artificialmente. Y si el que tiene un mono creado artificialmente, tarde o temprano te va a pedir subsidio. Con lo cual, termina siendo ineficiente. ¿Sí? Ok, lo que tenemos que tratar de hacer es dejar de pensar en estas estrategias genéricas, digamos, ¿no? De punto de vista político, de punto de vista industrial, de punto de vista, ¿no? Algo que me gustó de la charla de Yachay hoy día es el tema de que no podemos esperar que venga todo de arriba, no podemos esperar que sean alianzas públicos-privadas. Tiene toda la razón, Héctor. Tienen que ser alianzas privadas. Eso es un clúster, ¿no? Sin eso no vamos adelante. Pero entonces vamos a ver, la estrategia actual es one size fits all, ¿no es cierto? Te pones un sombrero y aquí vamos a trabajar en esto a nivel nacional en la estrategia de competitividad y de desarrollo, que es el siguiente punto. La planificación nacional centralizada no funciona para trabajar sobre temas complejos de competitividad. Tenemos que comenzar a descentralizar esto y dar mucho más autonomía a las ciudades, a las regiones, a las propias empresas, etcétera, etcétera. Hay que resistir la tentación del libro en blanco, ir a una zona y tratar de, con mi esquema burocrático, ¿no? Tecnocrático, crear todo desde cero, como si yo fuera, ¿no? El gran arquitecto. ¿Qué sé yo sobre lo que voy a crear? Es decir, ¿qué sé yo como académico sobre sus industrias? En lo mejor de los casos pueden estudiarlo, pueden analizar, pero ustedes son los que hacen el día a día estas cosas. Hay que tratar de quitarse lo que llama Tim Harford en su último libro, The God Complex, ¿no es cierto? El complejo de creerse Dios. Y este es un libro súper interesante que pueden leer, ¿no? No inventarse recetas e importar modelos, sino trabajar donde hay luz, entendiendo la historia, entendiendo los actores, entendiendo las instituciones, entendiendo lo que ya hay, para tratar en base a eso de comenzar a desbrozar, si hay que desbrozar, juntar lo que hay que juntar y trabajar en capacidades. El problema es que muchos políticos y empresarios, esto no es solo culpa de los políticos, y empresarios, se han enfrascado o han caído en lo que podemos llamar una especie de Silicon Valleytitis. Con todo derecho, digamos, porque claro, ¿quién no quiere tener su Silicon Valley? Pero es una Silicon Valleytitis y entonces lo que estamos creando son clusters wannabe, ¿no es cierto? Clusters que quieren parecerse a otros clusters, pero no son nada. Y aquí no, para que no entren en polémicas, simplemente les muestro un documento, ¿no? Una captura de pantalla de Ifor Williams, que es un neozelandés muy conocido a nivel internacional, después es el acólito de Porter, digamos, en el tema de practitioners, ¿no es cierto?, de desarrollar clusters. Y lo que nos dice Ifor es esto, ¿no es cierto? Primero nos pone toda la lista de cuáles son los clusters wannabe. El Silicon Valley, el Silicon Alley, el Silicon Oasis, el Silicon Sunny, el Silicon Sentier, el Silicon, bueno, cualquier región del mundo tiene su Silicon no sé qué, ¿no es cierto? Y lo que nos dice Ifor es, déjenme leer aquí, los wannabe clusters son casi siempre creados en base a los deseos políticos. Los más populares son tecnología de información, biotecnología, nanotecnología e industria del conocimiento. Esto dice Ifor.
Y más abajo dice, en esa parte roja que está ahí, dice, la mayoría de estos imitadores no van a ser exitosos. La evidencia es clara, es muy difícil crear un clúster desde cero. Esa es la evidencia. La receta está de crear las hojas desde cero, ¿no es cierto? I4 Williams, ahí está la fuente. Yo sugiero, y esta es una propuesta mía, que debemos dejar de enfrascarnos en crear el próximo Silicon Valley y debemos más bien comenzar a pensar en evitar ser el próximo Detroit. Porque nuestras industrias en los países en desarrollo se parecen mucho más a Detroit que se parecen al Silicon Valley. Y en los próximos 20 años se van a seguir pareciendo mucho más a Detroit. Si es que ese es el caso, y toman ustedes mi propuesta, entonces lo que tenemos que comenzar a hablar y debatir en el Ecuador de la competitividad, del cambio de matriz productiva y demás, es cuál es la capacidad de nuestras industrias para quedarse encerradas, ¿no es cierto? El lock-in, que parece ser que es uno de los temas que le pasó a Detroit, estar especializado solamente en un tema, lock-in. Resiliencia, capacidades de industrias y empresas para rebotar y salir mucho más rápidamente, ¿no es cierto? Creo que Fernando Moncayo va a hablar un poquito sobre el tema de emprendimiento, innovación y demás. Eso es resiliencia, tratar de adaptarse lo más rápido posible a las condiciones del Estado, digamos, de las condiciones del entorno. Contagio, ¿cuáles son las industrias que tienen más capacidad de contagiar cosas buenas y cuáles son las industrias que tienen más capacidad de contagiar cosas malas? Y finalmente, este debate sobre especialización y diversificación. ¿Qué requerimos a nivel nacional? ¿Más de especialización? ¿Más industrias que tengan factores muy especializados? ¿O más industrias que tengan factores diversificados, digamos? Esta es una de las key issues, digamos, en la teoría pública y en la teoría económica. Y este es un debate necesario, que les voy a molestar simplemente con 30 segundos sobre esto de aquí. Diversidad versus especialización, porque le he tenido constantemente este debate con todos los actores públicos y empresariales. ¿Qué hacemos? Los dos exponentes principales de cada uno de estos, digamos, de la diversidad, es Ricardo Hausmann, en la Kennedy School of Government, lo que les enseñé ahora. No se lo inventó él. El tema de la diversidad y demás lo creó en primera instancia Jane Jacobs, urbanista, ¿no? Allá en Nueva York, que es una urbanista de Canadá, pero se mudó a Nueva York. Por otro lado tenemos a Michael Porter, de Harvard Business School, muy conocido. Tampoco se inventó el tema de la especialización, lo tomó de Alfred Marshall en el siglo XIX. Pero bueno, son los principales proponentes. ¿Qué es lo que nos dice cada uno de ellos? Hausmann nos dice hay que trabajar en el ecosistema industrial para generar capacidades a nivel de toda la industria, o todo el sector, o todo el país. En cambio, Michael Porter nos dice que hay que trabajar en temas especializados, en clústeres priorizados y en clústeres especializados. Cada uno tiene sus pros y contras, ¿no es cierto? El tema de Hausmann es pegarle a todo y no pegarle a nada. El tema de Porter es, sobre todo si es que es capturado desde el punto de vista político, terminas generando una selección artificial de clústeres, que es lo que estamos diciendo, y terminas con un lock-in. Y entonces los políticos, claro, me dicen, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, porque este debate no se va a resolver aquí, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la razón? La realidad es que ninguno de los dos tiene la razón, sino los dos al mismo tiempo, digamos. Los dos tienen la razón, ¿no? Porque depende de la especialización y la diversidad, en qué etapa de tu industria estás. A veces va a requerir más especialización, más factores especializados que se reduzcan costos, etcétera, etcétera, más clústeres, más parques industriales, y a veces va a requerir más creatividad. Y resulta que ciudades como San Francisco, como Silicon Valley, como etcétera, etcétera, atraen creatividad y generan lo que generan en esas zonas, Facebook, software, ¿no? Amazon y todo este tipo de empresas, por la creatividad que atraen y por la diversidad que tienen. Pero depende de dónde estás localizado, o incluso en tu misma empresa, a veces van a necesitar algo especializado y a veces algo diversificado. Y entonces aquí sí ya les mato a mis amigos de política pública, porque bueno, ¿y entonces qué hago? Y el tema es que te estás enfrascando en una discusión que no sirve. O hago clusters, o me especializo en algo, o creo esta ciudad, etcétera, etcétera, o trabajo en el ecosistema. En realidad, el tema es que ya tenemos un gran invento, que combina al mismo tiempo especialidad y diversificación, pero no lo estamos tomando en cuenta. Y esta es una gran lección que espero que se lleven de esta charla. ¿Qué es lo que no estamos tomando en cuenta y cuál es nuestro gran invento? La ciudad. Las ciudades, en términos generales, no solo Quito, digamos que la foto que estoy poniendo acá. La ciudad como concepto económico, como concepto de sistema adaptativo complejo, de sistema vivo, es la única zona en la cual se especializa y se diversifica al mismo tiempo. Y cada empresa, cada mono va tomando lo que más le interesa. ¿Me entienden? Entonces, básicamente, lo que tenemos que trabajar y volver a meter en la estrategia de desarrollo nacional es el rol de las ciudades en el desarrollo económico, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí les traigo un par de datos rapidísimos, ¿no es cierto?, de un trabajo que estamos comenzando a hacer con el municipio de Quito para entender justamente estos temas de diversificación y especialidad. Entonces, efectos mariposa. Acuérdense que les conté de mi investigación que estaba haciendo, ¿no es cierto? El tema de los efectos mariposa y cuáles son los sectores que son más dinámicos y menos dinámicos. Fíjense ustedes, esto es para Quito.
Los sectores que están representados aquí en este diagrama de network es básicamente sectores en los cuales hay alto encadenamiento productivo, pero no están todos los sectores, son solo sectores con las bolitas grandes, digamos, en los cuales hay más centralidad. Son los sectores más centrales en Quito. Es decir, todos los sectores, ya sea productivos, agrícolas, servicios, comercio, etcétera, pasan por estos 5 sectores en Quito: telecomunicaciones, transporte, intermediación financiera, servicios de empresa, electricidad e inmobiliario. Son sectores altamente centrales en la empresa. Y entonces, yo cuando vi esto, me pareció tremendamente interesante, porque la vocación productiva de Quito no lo hemos pensado desde el punto de vista de servicios, y esos son servicios de empresas, y estamos enfocados simplemente en trabajar en el tema, ¿no?, de lo tradicional, que hay que seguir trabajando en eso, pero Quito tiene una vocación a futuro de servicios, y aquí también un potencial, un riesgo, que es el lock-in, que hacen cerrados. ¿Qué pasa si el gobierno deja de invertir en burocracia, por ejemplo? Se te caen todos esos. Con lo cual tienes una estrategia en Quito que hay que tenerle cuidado. A nivel nacional, lo que hemos encontrado es una especie de centro versus periferia. En el centro del gráfico están localizados en la parte redonda, digamos, las industrias de Quito, industrias en las cuales Quito está especializado. Quito tiene una ventaja. Y afuera, todo el resto del país. Solo fíjense, para no demorarme más tiempo, en la densidad, es decir, la cantidad de interconexiones que existen dentro del círculo de Quito. La densidad de Quito en términos de interconexiones, de encadenamientos productivos dentro de la ciudad es 0.52. El máximo es 1. 0.52 significa que gran parte de los encadenamientos suceden dentro de Quito. Si le sumamos a todo el país y vemos todos los encadenamientos, el porcentaje, o mejor dicho, el promedio de encadenamientos baja a, ¿qué dice aquí?, 0.25. Y si le quitamos a Quito de la ecuación país, el encadenamiento a nivel nacional y la densidad de relaciones nacionales cae a 0.13. Es decir, sin las ciudades no tienes cambio de matriz productiva. Hay que trabajar en donde hay evidencia de que algo funciona. ¿Por qué? Porque la competitividad, tengo 2 minutos tal vez, uno. ¿Por qué? Porque la competitividad es un proceso adaptativo complejo. Y creo que no lo estamos viendo de esta forma. Requiere un esfuerzo sostenido en el largo plazo. Esto no va a ser un tema solamente de un gobierno, no va a ser un tema solamente de un clúster, de una empresa, de una persona liderando el proceso. Es un tema quizás de 15, 20, 30 años, o en el mejor de los casos, si hacemos algo brutal, como lo hicieron, digamos, en Costa Rica, en 5 o 10 años podemos tener un cambio en ciertos sectores, pero no en todos. ¿Qué hay aquí? Este es el proceso de la competitividad, fíjense ustedes. En la parte de abajo, no sé si se ve muy bien, pero dice raíces, los factores de producción. Esos son los factores de producción que mencionaron hoy de mañana. Ahí estamos trabajando bien, ¿no? Infraestructura, carreteras, aeropuertos, electricidad, el cambio de matriz energética, en eso lo estamos haciendo bien, porque es un proceso ordenado, como les dije. Es mucho más fácil trabajar en eso. No quiero despreciar, los otros gobiernos no hicieron nada sobre este tema, ¿no? Pero evidentemente en eso es por donde se debe comenzar. ¿Qué pasa después? Todo el resto falta de competitividad. En el tronco tenemos que trabajar sobre la competencia, sobre el entorno empresarial, sobre qué tipo de empresas hay aquí. Y aquí, por ejemplo, tenemos que trabajar mucho en el management. Tenemos una obsesión en el Ecuador con trabajar con temas de PhD, de alta tecnología, etcétera, etcétera, que está muy bien, hay que seguir capacitando, mandarles de afuera y demás. Pero en el día a día de las cosas, los que manejan las empresas no saben de management. Ustedes saben mucho, pero el resto de personas en el país, su capacidad es realmente baja de trabajar en términos de ese tipo de cosas. Las ramas, más arriba, las ramas del árbol, ¿no es cierto? Utilizando la alegoría de Ricardo Hausmann, son las industrias de apoyo, son los clústeres. No estamos trabajando desde el sector privado en generar clústeres en forma adecuada. Estamos esperando que nos caigan en esta visión top-down, y eso es tremendamente peligroso, porque si dejas que te hagan las cosas, generalmente te hacen mal, y después te quejas, ¿no? Después, ahí viene el entorno económico, ahí viene la política, ahí viene el tema legal, ahí viene toda la parte macro, digamos, si quieren. Recién ahí. Y al final de todo esto, como resultado del proceso, vienen los frutos. Los frutos son la productividad, el número de trabajadores, las exportaciones, ¿no es cierto?, este tipo de cosas, la innovación que tiene de todo esto, ¿no es cierto? Ahí viene. El tema es que en el Ecuador hemos invertido el proceso. En el Ecuador hemos invertido el proceso de tratar de crear frutos primero en forma artificial. Estamos tratando de crear sectores y demás, y no solo ahora, sino desde muchísimo tiempo, en forma artificial. Ese es el gran reto de la competitividad. Necesitamos dejar de depender de una visión top-down en el cual todo viene dirigido, ordenado, en el cual las cosas, digamos, se hacen de forma muy lineal, a una visión en la cual tiene que ser mucho más de abajo hacia arriba y al mismo tiempo de arriba hacia abajo. Es un proceso complejo por el cual hay que transitar. Si no hacemos esto, no vamos a lograr pasar al siguiente nivel de desarrollo, que es lo que todos ansiamos. Creo que los objetivos están claros,
¿Cómo llegamos a eso y cómo hacemos que los monos salten al siguiente árbol? Es lo que nos falta entender adecuadamente en este sistema de análisis, digamos, en el Ecuador. ¿Ok? Hasta ahí. Muchas gracias.